Primera de Timoteo, capítulo 6, vamos a ir ubicándolo. Vamos a estar atendiendo a los versículos 17 y 18, pero antes quiero decirles, hermanos, que Dios en ningún momento está interesado en empobrecernos. Dios lo que quiere es que seamos verdaderamente ricos, pero con las verdaderas riquezas. Que nosotros podamos entender ya de una vez y por todas, que nosotros estamos solamente en esta tierra como está un peregrino, como está un extranjero, de pasada. Si nos toca vivir más de 100 años, no se puede comparar a toda una eternidad en todo un paraíso glorioso, que las riquezas de este mundo no lo pueden comparar. Y esa va a ser nuestra morada eterna. Y es lo que Dios quiere, que no nos vislumbremos con las cosas materiales de esta vida, que aprendamos a simplemente sobrevivir con lo necesario. Y para eso Dios es fiel, hermano, en proveer nuestro sustento y lo que es necesario. No estamos aquí porque hoy el tema va a tratar acerca de las riquezas. No estamos aquí para decirle a nadie cómo va a llevar a cabo su mayordomía personal. Cada cual lo hace de manera como bien entiende y dándole siempre gracias a Dios porque Él nos prospera. Lo único que sí es importante para Dios es que nunca hagamos riquezas ilícitas o deshonestas. Eso sí es bien importante. Si Dios le ha dado a usted una capacidad para negocio y le ha prosperado su negocio, amén. Pero nunca que sean ganancias ilícitas o deshonestas. Segundo, que no nos enriquezcamos explotando a los demás o abusando de los demás. Tengamos eso pendiente. Y la más importante de todas, que nunca permitamos que las cosas materiales se interpongan y perjudiquen mi vida espiritual, tanto mi consagración al Señor como mi servicio a su iglesia. Si nosotros podemos hacer eso, vamos a ver hoy a través de Timoteo que no es malo ser rico, lo que hay que saber qué hacer con la riqueza y cómo glorificar a Dios por medio de ellas. Antes de leer el texto, hay una expresión proverbial en la Biblia que se encuentra en Mateo 19, 24 y dice: es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y hay quienes han respondido a esta expresión, es más bien una hipérbole. Hipérbole viene a ser una figura literaria que expresa una exageración, pero para mostrar una verdad. ¿Okay? Y muchos se han sugerido de que un ojo de una aguja es como un pequeño portillo interior en la gran puerta de la muralla de la ciudad, y que un camello podría entrar por ella, pero solo si se arrodillaba. Eso es lo que muchos han interpretado, esa frase. Sin embargo, el doctor Lucas está empleando un término aquí que significa específicamente el ojo de la aguja de un cirujano. Es la expresión que usa Lucas en esta frase. Quiere decir que así como es imposible, obviamente, que un camello entre por el ojo de una aguja, estamos hablando de una aguja literal, es imposible, dice, que un rico entre en el reino de Dios. Significado. Más bien, esto es lo que hay que saber interpretar, porque entonces sería incoherente tratar el asunto de los ricos en Timoteo, porque Timoteo le habla a cristianos. Lo que significa es que un rico no puede, mediante sus propios esfuerzos,
entrar en el reino. Y nosotros sabemos que eso es una característica de los ricos que creen que el dinero lo compra todo. Y hay quienes creen que inclusive que con dinero pudieran comprar el reino de los cielos. Pues no, el reino de los cielos no se puede ganar por propios esfuerzos. Es más, esta es una verdad cierta tanto para ricos como para pobres. Porque nosotros sabemos que la única manera de nosotros poder entrar al reino de los cielos, se lo dijo Jesús a Nicodemo, naciendo de nuevo. Si tú no naces de nuevo, no puedes ni tan siquiera ver el reino de los cielos. Y nosotros nacemos de nuevo cuando nos reconocemos que somos pecadores, recibimos la gracia de Dios mostrada en Cristo Jesús por medio de su sacrificio, nos los aplicamos a nosotros personalmente y por medio de la fe recibimos, nos arrepentimos, nos convertimos, entonces nacemos de nuevo, tenemos seguridad de la entrada al cielo. Por tanto, la sencilla realidad es que no se salvan muchos ricos. ¿Por qué? Porque no se quebrantan delante de Dios. Es la dificultad que da el dinero, que a veces no les permite humillarse delante de Dios. Sin embargo, hay en la actualidad muchos ricos, empresarios que son salvos, que son seguidores de Jesús y le han hecho mucho bien a la obra y al reino de los cielos. Por eso es que es tan importante tener conceptos correctos y no ser radical en decir que un rico ya no puede ser salvo. No, no es así, hermanos. Además, les quiero presentar varios ejemplos de manera rápida de personas que se ve que tuvieron dinero en los tiempos de Jesús, pero supieron qué hacer con ese dinero. Un caso que quizás no pensamos mucho en ello, pero parece que Lázaro y sus hermanas tenían dinero. Parece que sí. ¿Saben por qué? Porque María derramó 1 libra de perfume de nardo puro, dice la Biblia en Juan 12:3, de mucho precio, y con ello ungió los pies de Jesús. Se entregó aquello para ungir los pies de Jesús. Tenía el costo, el mismo texto lo dice, aproximado de 300 denarios, el sueldo de un trabajador rural. Y yo me puse a hacer cálculo, ¿no? En la actualidad, ¿cuál sería el sueldo de un trabajador ganando el mínimo la hora? $30,000. ¿Usted se imagina un perfume que a usted le cueste $30,000? Hay que tener dinero para comprarlo. Y sin embargo, esa María lo entregó, lo derramó a los pies de Jesús. Por otro lado, tenemos a José de Arimatea. Él ofreció un huerto donde había un sepulcro nuevo y ahí enterraron a Jesús. Nicodemo fue otro que trajo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras para ungir el cuerpo de Jesús, y eso también era muy costoso. Juan 19, 38 y 42. Por eso, hermanos, que vemos personas que Dios les ha permitido pues tener su dinero, pero han sabido qué hacer con ese dinero, hermanos. La carta a Timoteo termina con un mensaje a los ricos, obviamente después de haber presentado a Cristo como nuestro mayor tesoro. Primera de Timoteo 6, 14 al 16 fue nuestro último estudio. Cristo debe de ser considerado, hermano, nuestro mayor tesoro, porque de Él tenemos la salvación de nuestras almas y una herencia en los cielos y garantizada la vida eterna. Así que vamos a leer el texto que dice en 1 de Timoteo 6, 17 y 19, dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿No decimos amén? ¿Verdad que Dios nos da todo lo que necesitamos? Por eso déjame decirle que una persona es verdaderamente rica
cuando alcanza su máximo nivel de satisfacción. ¿Entienden eso? Cuando ya yo estoy satisfecho, ya yo puedo decir soy rico. Ahora, esa satisfacción depende de cuánto usted crea que debe de satisfacerle. Puede ser mucho, puede ser poco, pero verdaderamente somos ricos cuando estamos satisfechos y eso viene de Dios. Dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Vemos que no es pecado ser rico, no está prohibida la entrada al cielo al rico. Simplemente lo que Jesús estaba presentando es una dificultad debido al efecto que tiene el dinero en la vida de las personas. Porque hay un peligro. La necesidad hace que el hombre busque a Dios, que mire al cielo. Y sabemos que muchas veces los ricos no tienen esta necesidad tan vital como la tienen los ricos. Tenemos dos ejemplos bíblicos. Voy a presentar uno negativo, el otro positivo. El ejemplo negativo que se encuentra en Lucas 18, del 18 al 30, se trata de un hombre un principal que acudió al Señor Jesús, se dirige a él como maestro bueno y le pregunta qué debía hacer él para heredar la vida eterna. Qué buena pregunta, ¿verdad? Ojalá todos los seres humanos se hicieran esa pregunta. Entendieran que la vida más allá de la muerte y que tenemos que prepararnos para esa vida. Pues él le preguntó a Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Bueno, en primer lugar, la vida eterna no se hereda. La vida eterna no se gana. La vida eterna se recibe por gracia. Esa es la gran verdad. Nadie puede comprar la vida eterna. Mira que la Iglesia Católica se equivocó imponiendo indulgencias y garantizando perdón de pecado y entrada al cielo si dabas esta cantidad de dinero, si esto y lo otro. Y hermano, qué error tan grande, porque el cielo no se gana. Siempre he dicho en muchas ocasiones, quite esa palabra de su vocabulario cuando se refiere al cielo. El cielo no se gana, el cielo se recibe por medio de la fe, porque esa es la gracia de Dios. La vida eterna es el don de Dios por medio de Jesucristo, gracias por parte de Dios, fe por parte del hombre. El caso es que Jesús lleva a aquel joven a los 10 mandamientos. No aplicaba que podía salvarse guardando la ley, sino que empleaba la ley para redarguir a ese hombre de pecado. ¿Qué hizo? Respondió con arrogancia. Eso es lo que da el dinero, ¿ve? El dinero vuelve a las personas arrogantes. Y con arrogancia pretendió, dice, el haber guardado estos mandamientos, dice, desde su juventud. Eso no es cierto. Ningún ser humano puede guardar todos los mandamientos, los 10 mandamientos a perfección todos los días de su vida. Es por eso que necesitamos a Cristo, que expíe nuestro pecado. Así que esto es un error. Hay gente que se cree buena y cree que por ser bueno ya se gana el cielo y no. Jesús le dijo que aún le faltaba una cosa, el amor al prójimo. O sea que si realmente hubiese guardado todos los mandamientos, dice, habría vendido todo lo que tenía y lo había repartido entre los pobres. Pero vemos que este joven no amaba a su prójimo como a sí mismo, porque vivía de manera egoísta. Esa es otra de las cosas que hace el dinero, volvernos egoístas, sin verdadero amor por los demás. Y lo que hizo fue, que ahí se comprobó, por eso fue que Jesús lo llevó a los mandamientos, al amor al prójimo, porque él mismo demostró que su amor verdadero era el dinero, porque lo que hizo fue ponerse triste e irse. Y observando el Señor su reacción, fue que expresó la dificultad de los que tienen riqueza para poder entrar en el reino de Dios. El caso es que también podemos presentar otro caso, pero en este caso positivo. Me refiero a la conversión de Zaqueo.
Se encuentra en Lucas 19, del 1 al 10. Y Zaqueo ilustra la verdad de lo que puede hacer un rico con sus riquezas. Él era rico por lo que ordinariamente le era imposible entrar en el reino de Dios, pero se humilló y no dejó que su riqueza se interpusiera entre su alma y Dios. Muchos de nosotros conocemos la historia, ¿verdad? El Señor iba pasando por Jericó. Zaqueo procuraba ver quién era aquel famoso y popular Jesús. Más bien se trataba de curiosidad. Y debido a que era, parece que pequeño de estatura, subió a un sicómoro a lo largo del camino, un árbol por donde el Señor tenía que pasar. Pero no pasó inadvertido. Jesús llega a aquel lugar y mirando hacia arriba lo ve, le ordena que descendiese deprisa, y el mismo Jesús, es la única ocasión que Jesús se invita a sí mismo. Se invitó a pasar en su casa. El caso es que Zaqueo obedeció, recibe con gozo al Señor, cenaron, me imagino que conversaron, y quién mejor para conversar de la vida eterna y de la salvación que con el mismo Señor. Yo estoy seguro que le presentó su misión mesiánica, y el caso fue que la salvación obró un cambio radical. Él manifestó al Señor que Él le iba a dar a los pobres la mitad de sus bienes. O sea que hasta ese momento más bien le quitaba a los pobres, pero entonces planeó restituir cuadruplicado todo el dinero ganado fraudulentamente. O sea, más de lo que inclusive demandaba la ley. Quiere decir que Zaqueo fue movido por el amor, mientras antes estaba dominado por la codicia. Así que tenemos aquí, hermano, dos ejemplos de ricos. Un caso negativo que amaba tanto el dinero que no fue capaz de rendirlo, y otro caso de otro rico que sí entendió la esencia del Evangelio y procedió correctamente. En nuestro texto se les dice a los ricos que no sean altivos, que no pongan la esperanza en las riquezas. Veamos primero esta palabra altivo o altivez, que viene a ser una de las ramas de la vanagloria. Recuérdense que la vanagloria se nos fue inyectada en el momento que Adán y Eva pecaron, que quisieron ser como Dios. O sea, el mismo pecado que obró Satanás, se lo inyectó a ellos, y esa vanagloria entró a nuestras vidas, y la vanagloria tiene muchas ramificaciones, y una de las ramificaciones es la altivez. Sabemos que de todas las ramificaciones es muy peligrosa, porque la Biblia advierte contra esa condición, y con toda claridad el Salmo 138, el versículo 6, dice, y miren si esto es serio o no, que Dios mira de lejos al altivo, pero al humilde lo atiende. No queremos que Dios nos atienda, claro que sí, por eso es que tenemos que cultivar humildad, ser humildes delante de Dios. El caso que en cuanto a Dios, la altanería es el sentido de creerse Dios. En otras ocasiones lo he dicho, hermano, yo quizás no voy a decir abiertamente, soy un Dios, no me atrevería, pero a veces actuamos como si lo fuésemos. Y es simplemente por esa inyección de veneno que heredamos de Adán y Eva, de querer ser como Dios. Y esa es la altanería, cuando uno se cree mejor en todo. Es el deseo de adulación por lo que uno es, por lo que uno realiza. O sea, que no reconoce que Dios es quien da dones, talento, capacita. El altivo en cuanto al hombre viene a ser un soberbio que se cree por encima de los demás, capaz de todo, confía en sí mismo, un engreído. Y es por eso que el Señor dice aquí en nuestro texto a los ricos, no sean altivos.
activos. Ese es el peligro del dinero, que te vuelve soberbio, te vuelve una persona que no depende de Dios. ¿Qué es la diferencia? El pobre se tiene que estar encomendando al Señor continuamente. Ahí estamos viendo el por qué le habla de esta manera. También el texto dice que las riquezas vienen a ser inciertas, que no pongamos nuestra esperanza en ellas, porque al fin y al cabo son temporeras, no duran. A diferencia del Dios vivo, Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces seamos agradecidos, hermanos, con lo que somos, con lo que tenemos, con lo que el Señor nos da, cualquiera que sea nuestra condición social, seamos agradecidos. Cada vez que tratamos este tema, tengo que decir esto porque es una realidad frente al mundo en que estamos viviendo. Recuerde que he dicho, usted tiene casa, usted tiene comida, usted tiene ropa, vamos a añadirle un carrito, vamos a añadirle aire acondicionado. ¿Usted tiene eso? Usted está entre los más ricos del mundo. Está entre los más ricos del mundo. Y eso siempre es provisión de Dios. Por tanto, según la realidad de la vida, y cuando me refiero a realidad de la vida, no solamente esta, me refiero al más allá, le dice a los ricos que se dediquen a hacer el bien con sus riquezas, que sean más bien ricos en buenas obras. Lo dice claro, dadivosos, generosos. Esa es la manera como uno atesora buen fundamento para lo porvenir. Cuando dice que echen mano de la vida eterna, hay que aclarar, no quiere decir que haciendo esto van a comprar la salvación. Ya eso lo aclaramos, imposible. Sino que lo que les quiere decir, echen mano de la vida eterna, es valoren la fe por encima de lo material. Piensa, hermano, cuántas personas, millonarios, gente muy rica, todos esos artistas, todo lo que tienen, que muchas veces provocan que los envidien, los codicien, los celen. Si no tienen a Cristo, ¿qué tienen? Nada. Entonces, piense también cuántos millones de personas hay en este mundo envueltos en religiones falsas, en sectas. Y sin embargo, a nosotros Dios nos tiene en Cristo, verdadero Dios y la vida eterna. Eso yo tengo que atesorarlo. Ese es mi mayor tesoro, mi mayor riqueza, la fe. Y si yo tengo fe, ya lo tengo todo. Y de ahí en adelante, porque yo sé que Dios es creador de estas primeras cosas y de este mundo, tengamos pendiente la palabra. Dice 1 Samuel 2:7. Jehová empobrece, Él también enriquece. Por eso le digo, si el Señor ha querido enriquecernos, lo único que se nos está pidiendo en el texto es que hagamos lo correcto con las riquezas, con lo que Él nos ha dado. Y no permitamos, lo que dije al principio, que el dinero nos afecte. Dice Ageo 2:8, mía es la plata, mío el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y creo que no nos atrevemos a decir lo contrario, ¿verdad? Dice Proverbios 8:21, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Que el Señor llene nuestros tesoros. Por tanto, hermanos, tenemos que tener una actitud correcta ante el dinero. Y más en los días en que estamos viviendo. ¿Por qué? Primero porque Dios nos va a probar. ¿Qué va a probar Dios con el dinero? Primero nuestro corazón. ¿Quién es Señor de mi vida? ¿Dios o el dinero? Pues el dinero se ha convertido en un Dios. Fíjense que se ha convertido en un Dios que mira lo que está dispuesto a hacer la gente, hasta matar por dinero. Se ha convertido en un verdadero Dios. Entonces, ¿quién es Señor de mi vida? También Dios va a probar nuestra fe. ¿En quién tenemos puesta la confianza? ¿En mí mismo, en mis propios esfuerzos? Sí, hay que trabajar, la Biblia lo dice. El que no trabaje, que no coma. Pero no puedo pensar yo que por mi trabajo
ya yo me sostengo y que yo no puedo desentenderme de Dios. Porque quien me da a mí las fuerzas, la salud, la habilidad, la oportunidad de trabajar es Dios. Y digamos lo contrario, para que veamos. Él es nuestro proveedor soberano y lo hace por medio de nuestros trabajos. Porque Él lo mandó, le dijo al hombre, eso es uno de los castigos del hombre. Con el sudor de tu frente vas a trabajar y vas a ganar tu sustento. Entonces no pretendamos hacer ganancias por otros medios, por otros lados, que no sea por medio de nuestro trabajo y la manera en llevar a cabo nuestros negocios. Hebreos 13, me gustaría leer este versículo porque nos es muy propio. Hebreos 13, 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y hermanos, aquí está hablando de finanzas, de las cosas materiales. El Señor es nuestro ayudador. El Señor Jesús enseñó bastante en cuanto al dinero y las posesiones. ¿Por qué? Porque existe una gran conexión entre la manera de manejar nuestra mayordomía con nuestra espiritualidad. Jesús sabía que el dinero y las posesiones eran el Dios del hombre y lo sigue siendo todavía. Dice Eclesiastés 10:19, y esto es cierto, estamos de acuerdo, el dinero sirve para todo. Pero en nuestra carta, dice 1 Timoteo 6 al 10, que es raíz de todo mal. ¿Por qué? Porque el hombre no puede servir a Dios a menos que destrone al ídolo del dinero. Quiero leer otro pasaje en esta ocasión del Antiguo Testamento, que es Eclesiastés 5, versículo 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. ¿Por qué no debemos atesorar en la tierra? Simple razón, las posesiones materiales no duran. Todos sabemos que el día de la muerte no nos llevamos absolutamente nada. Por eso Jesús nos aconseja que transfiramos nuestros tesoros de aquí de la tierra y los depositemos en el cielo. Mateo 6:20. ¿A qué se refiere Jesús? A nuestro servicio al Señor, a lo que invertimos para el reino de los cielos. En este momento la iglesia tiene la misión de predicar el Evangelio y que por medio de la predicación del Evangelio se siga formando el reino de los cielos, porque se forma de creyentes. Y muchas veces esa misión de la iglesia conlleva de nosotros, de cada uno de nosotros, nuestros recursos, nuestros tiempos, nuestra energía. Y eso es lo que Dios quiere que invertamos en el reino de los cielos, porque esos son los tesoros que vamos a tener cuando lleguemos allá. Recuerden que cuando lleguemos al cielo, hermano, vamos a como dice, a ir al tribunal de Cristo para ser remunerados según lo que hayamos hecho en la tierra. Cuando dice sea bueno o sea malo, sí, lo malo sabemos que cubierto por la sangre de Cristo, porque no es para condenación el juicio, pero lo malo me ha privado a mí de hacer lo bueno, y en hacer lo bueno es de donde yo voy a recibir la remuneración del Señor. Y usted se imagina en ese momento, estamos ahí entre trillones de personas, cada cual recibiendo lo suyo, y que usted esté allí, gracias al Señor está allí, pero nada, porque no hice nada nunca para el Señor, no hice nada, entonces no, Dios no miente, no te va a remunerar por algo que no has hecho.
Este es el tiempo de hacer. Este es el tiempo de yo invertir en el reino de los cielos. ¿Ok? Pero no podemos malinterpretar. Hay buenas cosas que Dios quiere que hagamos con nuestro dinero. Aquí yo no me estoy refiriendo a tratar de regalarlo todo, de darlo todo. No, hermano, hay que ser buenos mayordomos de lo que el Señor nos ha hecho. Hay que proveer para las necesidades materiales básicas de la familia, comida, abrigo, techo. Pero como leímos en Hebreos 3:5, debemos estar contentos con lo que tenemos. Y simplemente honrar a Dios con nuestras riquezas. Verdades acerca del dinero. Ya con esto vamos concluyendo. Según nuestro texto, no es pecado ser rico, hermanos. No digamos eso. Tampoco está prohibido. Si hay una dificultad para el rico, ya sabemos cuál es la dificultad. La dificultad es que nosotros tenemos que volvernos dependientes de Dios. Y casi siempre el rico no tiene necesidad porque depende de su dinero de sí mismo. Entonces cultiva más bien una personalidad altiva, soberbia, no quiere saber de Dios porque piensa que Él lo puede todo. Eso es una condición muy, pero muy triste, porque es vanidad. Porque sabemos que cuando tocan a la puerta para llevarnos al cielo, no nos llevamos nada. Hemos aprendido que Dios es quien empobrece y que también enriquece. Que de Dios es el mundo y su plenitud, Salmo 24:1. Que suya es la plata y suyo es el oro. Que el pecado más bien radica en hacer del dinero un Dios. Mucho más si me proclamo cristiano. ¿Por qué? Porque no solamente mi Dios es Cristo, pero también soy coheredero con Él de las riquezas celestiales. Relativo a los bienes materiales, el mensaje bíblico es el mismo, tanto para el rico como para el pobre. ¿Qué mensaje le tiene a la Biblia al pobre? Estamos hablando en el ámbito de finanzas, de lo material. Al pobre Dios le dice, depende y confía en Dios como tu proveedor. Bajo la promesa divina, Salmo 37:25, no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Dios siempre va a sustentarnos, Él es fiel en esto. ¿Qué mensaje le tenemos al rico? El mismo, depende y confía en Dios, sea agradecido, glorifícalo con lo que hace con tus riquezas. Aplica primera de Timoteo 6:17-19, más bien ser rico en buenas obras, dadivoso, generoso. Entonces preguntamos, de estas dos clases sociales, ¿cuál de ellas tiene mayor tendencia a depender y confiar en Dios? Los pobres. Por eso es difícil, no imposible, que un rico entre en el reino de los cielos. Job reconoció esta gran verdad. Él lo dice, Job 1:21. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Por eso, según el mundo, el dinero es lo que vale, pero es causante número uno de crímenes, delitos y de divorcios. Pero de Dios recibimos siempre todo lo bueno. 21 sugerencias de qué hacer y qué no hacer con el dinero. ¿Queremos escucharlo? ¿Nos conviene? ¿Sí? ¿Qué hacer y qué no hacer con el dinero? 21, rápido, simplemente las voy a leer, todas acompañadas por textos bíblicos. Pero obviamente, tú sabes, no tenemos la hora para leerlos todos y mencionarlos todos. 1. No les robes a Dios. Honra al Señor con tus primeros frutos. No les robes a Dios. No ames el dinero. Ama al Señor. Número 2. 3. No pienses que el dinero durará. Solo las cosas celestiales permanecerán.
No creas que te salvará. Solo Dios puede salvar. No lo sirvas. Sirve al Señor. No lo envidies. Aprende a contentarte con lo que tienes. No lo acapares. Aprende que Dios proveerá. No lo uses con imprudencia, sino con sabiduría. No lo emplees para compensar tu turbación. Esas son las personas que tienen estrés o se sienten mal y, vámonos para mola a comprar cosas. Encuentra paz en Dios. No dependas o confíes en el dinero, sino en el Señor. No creas que vas a poder comprar las bendiciones de Dios. Las bendiciones las tenemos viviendo para Dios. No cometas fraude. Paga tus deudas. No explotes a las personas para retenerlo. Trabaja para obtenerlo. En ese caso, entre paréntesis, trata de no jugar. No robes, sino administralo rectamente. No le des un trato preferencial a quienes lo poseen. Es que importante ese. Sino haz donaciones a los necesitados. No seas deshonesto. Úsalo con responsabilidad. No lo uses para financiar el mal. Honra a Dios con él. No extorsiones. Gana el dinero con tu esfuerzo. No seas avaro. Sé generoso. No te preocupes por el dinero. Confía que Dios cuidará de ti. No hagas del dinero tu fidelidad. Deleítate en Jehová. Así que, hermanos, que el Señor nos permita poder administrar lo que Él nos da con honradez, con responsabilidad. Pero repito de lo que dije al principio, lo más importante es lo que quiero que nos llevemos a casa. Nunca permitamos que el dinero, las cosas materiales, las cosas seculares, se interpongan en mi vida espiritual, tanto en mi crecimiento como en mi servicio al Señor. Significa que tengo que dejar de trabajar para servir al Señor, no es lo que estamos diciendo. No. Nosotros tenemos que tener todas nuestras prioridades siempre en orden. Y la repito, en primer lugar en mi vida tiene que estar Dios, en todo momento, 24/7. Pero Dios no es la iglesia. Después de Dios viene mi familia. Después de mi familia, mi trabajo. Y después de mi trabajo viene la iglesia. Ese es el verdadero orden que Dios quiere que apliquemos a nuestras vidas. Hay hermanos que simplemente han tenido, por la condición en que estamos viviendo, que trabajar los domingos y no pueden venir al templo. Ahora yo no puedo decir, pues yo voy a dejar de trabajar para no faltar a la iglesia. Y entonces la familia muriéndose de hambre. ¿Usted cree que eso a Dios le agrade? Claro que no. Ore al Señor para que el Señor le dé ese día libre. Ore, pero mientras que se lo da, siga trabajando. Pero hermano, ¿cuántos hay? Y digo siempre esta frase, los que pueden y no quieren, como los que quieren y no pueden. Porque muchas veces sí tenemos oportunidades de servir, de congregarnos, de venir al templo, y por la mínima cosita no lo hacemos. Peor es cuando entonces, por estar preocupado nada más por acumular dinero, no tengo ni tiempo ni tan siquiera para orar ni para leer la Biblia. Es lo que tenemos que pedirle al Señor, que nos dé inteligencia para ser buenos mayordomos de lo que el Señor nos da. Que el Señor les bendiga, hermano.